tal vez entrar en el área que yo veo más difícil de recuperar, que es el crecimiento económico del país. Tú ya apuntaste un par de medidas al respecto, pero quisiera que ahondáramos en eso. A ver, en primer lugar hay que entender lo siguiente, un triunfo político de esta candidatura significaría de inmediato una señal muy potente a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. No hay, creo yo, una candidatura más libertaria en materia económica que la que yo estoy representando. Eso significa que nosotros queremos soltar las amarras que se han ido creando en el curso de los años para impedir el desarrollo económico. La primera medida, ya la planteé, va a beneficiar lamentablemente, creo yo, esencialmente o en primer lugar a grandes proyectos, pero eso tiene un impacto también en lo que es la logística local, o sea, comercio, etc. Solamente les voy a dar un ejemplo. Solamente en proyectos de desalinizadoras hay 17 mil millones de dólares parados, esperando aprobación. Con el potencial hídrico de esas desalinizadoras, tú puedes en la práctica regar prácticamente todo el norte. Es impresionante que no se apruebe, y no se apruebe por razones ideológicas. ¿No? Porque no, es que se va entonces a cambiar el pH de la sal del mar, ¿no? Unas cuestiones que son tiradas de las mechas. Puede pasarte en el Mar Rojo, te puede pasar en el mar Mediterráneo, donde no tienes corriente. Pero en el mar Pacífico es tan estúpido plantear una cosa así, se nota entonces que la mala intención, seamos honestos. Ese es un punto. Lo otro, tú tienes que empezar a considerar efectivamente. Lamentablemente los proyectos grandes sí requieren de una planificación más larga que solamente 4 años, pero tienes que dejar las bases puestas para que, por ejemplo, un proyecto como Hydro Aysén se realice, efectivamente se construya. Nosotros tenemos que abaratar la energía en Chile y no lo podemos hacer de la mano de las renovables, porque las renovables son impagables, son demasiado caras para competir con los chinos o para competir con la India, etcétera, que son los grandes powerhouses de producción industrial. Si nosotros queremos industria ligera, tenemos que tener energía barata. Mm. ¿Ya? Aquí ni siquiera estoy hablando de la industria pesada. Una de las razones por las cuales Huachipato está tan fregado es porque los costos de la energía en Chile les hacen bastante difícil competir con los chinos. Estamos Así hablando de que es. nosotros estamos costando 5 veces más, 5 a 6 veces más el kilovatio hora que en China. ¿Ya? Y mientras nosotros cerramos todas nuestras plantas a carbón, los chinos construyen cada 6 meses todas las plantas no, cada 6 semanas, disculpen, el mismo número de plantas que nosotros cerramos en Chile. Mientras nosotros quedamos entonces dependiendo de molinos de viento y de paneles solares que no garantizan entrega, que requieren una serie de inversiones de interconexión que no se han hecho, con problemas ¿cómo se dice esto? De reciclaje posterior. No, ese también es un campo al cual hay que meterse. Te Y el pregunto, te tema, pregunto de inmediato porque te van a salir con la pregunta a propósito de lo que estás afirmando y por ende sería interesante que lo plantearas o si no lo quieres plantear también vale porque puede que lo tengas que desarrollar, pero así como me hablas de Hidroaicén y hidroeléctricas en general, ¿volverías a carbonificar la matriz también si fuera necesario? el problema es que todas esas inversiones son a 20 años, 30 años, una cosa así. ¿Las de carbón? Las de carbón. O sea, la inversión se hace a 30 años, es decir, tú tendrías que quedarte con la planta durante 30 años, 40 años para que Exacto, se rente. No la vas a exacto. construir por 3 años, no tiene ningún No, sentido. ¿De no. acuerdo? Ok. Entonces, Entonces es posible que se reabriesen plantas de carbón más modernas, las que tengan menor impacto ambiental ok. durante un periodo, hasta haber construido el reemplazo. No hay que olvidar una cosa. Para Chile, la mejor manera de producir energía es producirla con recursos propios. En eso sí tiene razón el principio ¿cómo se dice esto? De la Del energía tema de las renovable. renovables. Del tema de las renovables. El tema es que las renovables que están usando no son las que sirven.
La hidroeléctrica sí sirve. Ok, ¿Ya? ok. Ese es un punto. Y nosotros el carbón lo tenemos que importar de Australia. El petróleo para las centrales a petróleo lo tenemos que importar, no sé de dónde lo estamos importando en este momento, probablemente Arabia Saudita o los Estados Unidos. Indonesia. Ok, Indonesia, perfecto. Y todo eso significa un tremendo golpe a a la balanza comercial chilena. Si nosotros hubiésemos construido Hidroaicén, hoy día estaríamos pagando, eh, estoy hablando a nivel país, estaríamos pagando, tendríamos una balanza comercial de 2.500 millones de dólares mejor instalada y con precios mucho más baratos y mucho menos dependientes del valor del petróleo que se transa entonces en Londres.